Muy buenos días, Iglesia Agua Viva. Qué gusto poder estar una vez más unidos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. No importa la circunstancia, no importa el momento por el que estemos pasando, no importa que la tierra sea conmovida y que a todo nuestro alrededor haya caos, haya problemas, nuestro Dios sigue sentado en su trono. Él sigue siendo digno, Él sigue siendo bueno. Así es que dispón tu mente, dispón tu corazón y dispón todo tu ser para alabar y glorificar su santo nombre. Y que todo lo que respire alabe al Señor. Dije que todo lo que respire alabe al Señor. ¡Vamos, iglesia! ¡Hey! Vamos a exaltar su nombre. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor, y nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Que suba como olor fragante a ti, Señor. Honor y alabanza por siempre daré al que está sentado sobre el trono de Dios. Oh, te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor, y nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Olor fragante a ti, Señor. Todo el honor y alabanza por siempre daré, oh, al que está sentado sobre el trono de mi Dios. Oh, majestuosamente reinas, sin igual tú eres, poderoso Dios. Y yo te proclamaré, te exaltaré, pues tú eres el Rey sobre mi corazón. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Aleluya. Sí, Señor, tú eres digno. Tú eres digno de toda nuestra alabanza. Oh, vamos, Agua Viva. Vamos a alabar al que es digno. Vamos a bendecir su nombre. Aleluya. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre. Oh, al que vive por siempre,
el que es digno, porque hace 2000 años nos dio vida juntamente con Cristo. En esa cruz Él venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en Él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Y su victoria nos hizo más que vencedores. Celebra victorioso el triunfo de Cristo. Al diablo en la cruz. Venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Venció. Aleluya. Qué bendición poder adorarte, Cristo. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, fiel Señor. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, pues cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Es tu fidelidad
corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Ahí donde estás, iglesia, disfruta de su omnipresencia. Disfruta del consuelo, de la paz, del Espíritu Santo, y corresponde con tus propias palabras. Exprésale tu adoración, exprésale agradecimiento. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Díselo. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Oh, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, gran Cordero, oh, tú vives hoy y vivirás. Oh, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Gracias, Cristo. Gracias por tu hermosa presencia.
A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Padre Cristo, hermanos, Dios los bendiga. Es un privilegio y un honor en esta hora estar aquí delante de ustedes por la gracia y por la misericordia de Dios. Y doy muchas gracias a Dios antes que nada de permitirme en esta hora venir delante de ustedes para compartir el mensaje, la palabra de Dios. Y como siempre lo he dicho en mi vida, con todo temor y temblor delante del Señor, porque de alguna otra manera, lo he repetido en muchas ocasiones, es una gran responsabilidad ser un instrumento en la mano de Dios para transmitir el mensaje del Señor. Pero para mí es un honor y un privilegio, y el deseo y el anhelo de mi corazón es que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón sea una palabra que le ayude en su diario caminar sobre esta faz de la tierra como hijo de Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad, y me gustaría, antes de iniciar con la prédica, quisiéramos una oración y me acompañara una oración ahí donde se encuentra usted, a la mejor a distancia por los tiempos que estamos viviendo, pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, y cuando estamos en la misma mente y en la misma unidad, también Dios de alguna otra manera se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Así que ayúdame con una oración, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por toda tu bondad, por todas tus riquezas, por tu gran misericordia, Señor, que has derramado en cada uno de nosotros, Padre. Señor, aquí estamos delante de ti una vez más, Señor. Padre, sabedores que es por tu gracia y por tu misericordia, Padre, que estamos delante de tu presencia, Señor. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, nuestro Dios y Salvador, yo te imploro y te ruego en este momento, Padre, que tomes el control total de mi vida, Señor, y que sea un simple instrumento en tus manos, Padre, para que puedas usarme, Señor, en transmitir el mensaje, Señor, que has puesto en mi corazón para esta gran multitud, Padre Santo. Ayúdame, Señor, porque solamente tú puedes hacer la obra, Padre, y pido la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos lleve a toda verdad y a toda justicia, Padre. Me dispongo en tus manos, Señor, y sea tu nombre glorificado en esta hora, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Aleluya. He tratado de titular este mensaje que Dios puso en mi corazón, y va enfocado a una pregunta, y el título del mensaje que quiero dar en esta hora es: ¿cómo está tu fe? Ese es el título del mensaje, a través de una pregunta que quiero aclararte y decirte que con todo mi corazón, a pesar de que quizá la pregunta denote como si quisiera evaluarte en tu vida espiritual, en tu vida cristiana, yo quiero decirte que el propósito de la pregunta o del título del sermón no es con esa finalidad. No es con la finalidad de saber qué tan bien andas caminando con el Señor, ni medir tu nivel de vida espiritual. Al contrario, la pregunta va más allá. La pregunta va con una intención, y es para recordarte en quién has creído y en lo que has creído. Porque creo que en estos tiempos que estamos viviendo, en estos 7 meses en los cuales hemos atravesado por esta situación que nunca pensábamos que pudiera darse, de alguna u otra manera, las circunstancias, las adversidades, las dificultades que se han venido presentando, de alguna u otra manera
vienen hacia nuestras vidas y prueban verdaderamente lo que hay en nuestro corazón y en la fe del Señor. Así que el propósito de esta enseñanza es reafirmar o recordarte en quién has creído. Y espero con el favor de Dios pueda lograr este objetivo y poder ministrar tu vida y ministrar mi vida a través del consejo de la palabra de Dios. La fe, dice la palabra de Dios allá en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es la certeza, es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Andamos por fe caminando en esta tierra. Pero de alguna otra manera la fe, desde mi punto de vista, es quizá lo más importante que tú y yo debemos de tener en nuestro diario caminar. Mira, déjame decirte, yo sé que muchos de los que están escuchando este mensaje y el que predica no ha sido exento de ser probado o haber sido probado la fe que tenemos por estos acontecimientos que han sucedido en estos 7 meses. Problemas económicos, pérdida de seres queridos, situaciones adversas que muchas veces no estábamos preparados para afrontarlas. Lamentablemente, de alguna u otra manera han sucedido. Y quieras o no, desde el punto de vista de las cosas de Dios, la fe del Hijo de Dios es probada. Pero yo quiero darte buenas noticias en esta hora. Quiero decirte que en el Dios en el cual tú has creído, el Dios de tu salvación, Él tiene el control de todas las cosas. A pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. A nosotros nos compete, hermanos, reforzar nuestra fe en lo que hemos creído. Y el concepto de la fe, si lo analizas desde el punto de vista de las Escrituras, te lo vas a encontrar en toda la Biblia. Desde el Génesis al Apocalipsis te vas a dar cuenta que una piedra fundamental, una piedra angular en el crecimiento del Hijo de Dios viene siendo el concepto de la fe. Tan es así que es tan importante en nuestra vida cristiana que el mismo Señor Jesucristo, en una de sus parábolas, allá en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 18, versículo 1 al 8, cuando habla sobre la parábola de la viuda y del juez injusto, que todos conocemos, nos invita a que nos esforcemos y que permanezcamos en oración. Nos invita a través de esta parábola, en el cual nos dice que una mujer que era viuda iba constantemente a la presencia del juez para que le hiciera justicia delante de sus adversarios. Y dice la Escritura que este juez era un hombre que no tenía temor a Dios ni a los hombres. Y cuando la viuda iba a pedir justicia, este hombre ni siquiera la tomaba en consideración. Pero fue tanta su insistencia que llegó un momento en el cual este hombre pensó dentro de sí y dijo: voy a tener que hacerle justicia a esta mujer porque tanta insistencia quizá venga y me colme la paciencia que tengo. Y dice la Escritura que le hizo justicia. Y Jesús les dice a sus discípulos: ¿habéis oído lo que hizo el juez? ¿Qué no hará vuestro Padre Celestial por sus escogidos? ¿Qué no hará en justicia su Padre Celestial por sus escogidos que oran de día y de noche al Señor? Y el versículo 8 es un versículo que muchas veces ni siquiera lo hemos tomado en consideración, pero que revela la importancia de la fe en el Hijo de Dios. Porque Jesús, después de dar la enseñanza de la parábola de la viuda y el juez, deja una pregunta en el versículo 8 y dice lo siguiente: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe sobre la tierra. Y yo quisiera que
pensáramos y meditáramos en un momento en esa pregunta que Jesús deja y que de alguna otra manera enfatiza su segunda venida, da testimonio de su segunda venida, pero esa pregunta, lejos de cuestionar, desde mi punto de vista hay una preocupación en el corazón de Jesús, precisamente por la importancia que reviste en la fe del Hijo o de los hijos de Dios. La fe, hermanos, desde mi punto de vista, es lo más importante que tú y yo jamás debemos de perder. Porque en el momento en que nuestra fe va desfalleciendo o va decreciendo, en ese momento empezamos a dejar de creer en Dios y a dejar de creer en todas sus promesas. Déjame darte otro texto, otro pasaje bíblico que está por allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, 32, 34. El famoso pasaje que yo creo que en la vida del apóstol Pedro lo atormentó durante muchos días en su diario vivir, porque en ese pasaje Jesús va y le dice a Pedro lo siguiente: Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte a ti y a los demás, y yo he rogado, le dijo Jesús, para que tu fe no te falte. Qué importante es la fe, hermano, en nuestro diario caminar, que el mismo Señor Jesucristo oró por sus discípulos para que cuando estuvieran en la prueba, en la adversidad, la fe no les faltase. Y yo quiero que en esta hora poderte transmitir, poderte recordar que en tu vida como hijo de Dios, la fe es vital, porque no solamente trasciende en este mundo, sino trasciende en vida eterna. Aleluya. La fe, hermanos, es algo con el cual usted y yo debemos de caminar todo en nuestro diario vivir. Alguien dijo por ahí, cuando estaba meditando y estudiando la palabra de Dios, que las mayores victorias que un cristiano puede tener es cuando la obtiene en el mundo espiritual y se refleja en el mundo físico. Pero las mayores derrotas que los cristianos tenemos en nuestro diario caminar es cuando perdemos la batalla en el mundo espiritual y se ve reflejada en el mundo físico. Y eso tiene que ser a través de la fe. Te voy a contar la historia de un hombre que está plasmado su vida en la palabra de Dios. Un rey, en los tiempos de los reyes, en los tiempos cuando Israel fue gobernado por reyes, uno de los reyes que, de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, fue considerado de los mejores reyes que tuvo en aquel tiempo el pueblo de Dios, y me voy a referir al rey Ezequías. El rey Ezequías toma el reinado cuando su padre Acab fallece. Todo esto está en el capítulo 18 y 19 y por motivo de tiempo no vamos a entrar en la lectura de la palabra. Pero voy a tratar de hacer un resumen de la vida de este hombre. Dice la palabra de Dios que el rey Ezequías fue un hombre recto delante de los ojos de su Dios. Fue un hombre que hizo las cosas correctas delante de su Señor. Dice la Escritura que hizo muchas cosas que agradaron a Dios. Y como todo en la vida, como todo proceso en la vida, siempre hay en algún momento de la vida del cristiano situaciones adversas que vienen en contra de ti con la única finalidad de menguar tu fe y de menguar en quien has creído. Dice la Escritura que en los primeros años
cuando el rey Ezequías tomó el reinado de Israel, dice la palabra de Dios que el rey Sennacherib, rey de Asiria, el imperio más poderoso que había en aquellos tiempos, después de haber conquistado todas las naciones que estaban a su alrededor, un imperio poderoso con un ejército numeroso, llega a las afueras de la ciudad de Jerusalén y manda unos mensajeros para decirle al rey Ezequías que se entregaran, porque si no los iban a destruir. Así sucede en nuestro diario vivir, hermanos. Nuestro enemigo, Satanás, él está encauzado a querer destruir tu vida. Y él sabe perfectamente que cuando empieza a debilitar tu fe, entonces él toma ganancia en la partida en contra de tu vida. Siempre el enemigo tratará de menguar tu fe, hablando del punto de vista espiritual, para que tú seas derrotado en lo físico. Y la manera que siempre ha actuado el enemigo es luchando en contra de todo en lo que has creído de tu Señor. Dice la Escritura que manda mensajeros el rey Sennacherib y le dice: dígale al rey Ezequías que se entregue y que entregue a todos el pueblo, y yo los llevaré a otro lugar distinto donde habrá mejores tierras y mejores alimentos, habrá graneros, habrá vid, habrá tierras que sembrar. Pero la idea del rey Sennacherib era de llevarlos como esclavos. Cuando el rey Ezequías escucha estas noticias, las cuales le fueron enviadas a través de cartas, dice la palabra de Dios, el rey dice que se vistió de cilicio, oró al Señor para que el Señor le diera una respuesta. Sennacherib sabía perfectamente que si al pueblo de Dios y al rey los amedrantaba y psicológicamente les ganaba la partida, los podía fácilmente derrotar físicamente hablando. Satanás siempre va a querer que tu fe decaiga, porque él sabe que ahí eres vulnerable, porque cuando tu fe decae, entonces has dejado de creer en el Dios de tu salvación. Y hoy en la actualidad, con lo que está sucediendo en nuestras vidas, con esta pandemia, con esta situación que tenemos 7 meses, no ha sido la excepción que el enemigo ha venido a querer derrotar tu fe y en el Dios que ha creído. ¿Cuántas veces no has escuchado a personas que todavía no entregan su vida al Señor? Y lo primero que dice en relación al concepto que tienen de Dios es que si Dios realmente fuera bueno, no sucedieran todas estas cosas. Porque Satanás psicológicamente está tratando de que esas personas no conozcan a Dios, y lo que hace precisamente es hacer que ellos piensen que Dios es el causante de todas estas cosas. Pero no se detiene ahí nada más sobre los que no son creyentes, sino también sobre los hijos del Señor, aquellos que hemos creído en el Señor, aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. También a nosotros, de alguna otra manera, Satanás viene y nos psicológicamente nos empieza a atacar en nuestras vidas. Y muchas veces, de alguna otra manera, lo que trata es debilitarnos a través de pensamientos, a través de culpabilidades. Cuando por alguna otra razón le has fallado al Señor, vienen pensamientos y te empieza a decir que tú no eres digno del Señor, y que si el Señor no te contesta a la petición de tu corazón es porque algo malo hay en tu vida. Y psicológicamente empieza a atacarte con la única finalidad de debilitar tu fe. Pero yo quiero decirte que en el Dios en el cual has creído,
en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, sigue teniendo el control de todas las cosas. Aleluya. Y el rey Ezequías lo sabía. Él sabía perfectamente quién era su Dios. Él conocía perfectamente al Dios de su padre, al Dios de David. Él sabía perfectamente las promesas que Dios le había dado, aleluya, a David cuando le entregó el reinado. Él sabía perfectamente que Dios había prometido que siempre estaría al pendiente de todos los reyes que gobernaran Israel. Y Ezequías, en lugar de amedrentarse, en lugar de vencerse psicológicamente, porque esa era la intención del rey Sennacherib, fue y consultó al Señor, y dice la palabra de Dios que se humilló delante del Señor y encontró respuesta por parte del Señor a través del profeta Isaías. Aleluya. Y dice la escritura que un día, cuando el rey Ezequías estaba en oración implorando al Señor por su ayuda, llega el profeta Isaías y le trae el mensaje de parte de Dios. Aleluya. Y le dice más o menos lo siguiente: así dirás al rey de Ezequías, por cuanto te has humillado, por cuanto has hecho lo recto delante de mí, por cuanto has destruido todos aquellos ídolos y dioses paganos, dice Jehová que Él estará contigo, y que Sennacherib y su ejército no entrarán a la tierra de Israel, y yo, dice, personalmente destruiré al ejército de Sennacherib. Dios siempre está atento a las oraciones de sus hijos. Dios siempre está atento a tu situación, hermano. Dios no se ha olvidado de ti. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y dice la escritura que en esa noche, cuando fue dictado, aleluya, el mensaje de Dios por parte del profeta Isaías, Dios envió a su ángel, y en una sola noche, aleluya, mató a 185,000 soldados del rey Sennacherib. Y dice la escritura que Sennacherib salió huyendo sin haber entrado, sin haber puesto un solo pie, aleluya, dentro de Jerusalén. Y cuando va y se refugia en su ciudad y se mete al templo a adorar a sus dioses, dice la escritura que sus propios hijos lo atraviesan con una espada y muere el rey Sennacherib. Aleluya. Dios defiende a sus escogidos. Dios defiende a sus hijos. A pesar de las circunstancias, a pesar de los ataques que muchas veces puedes tener por parte de Satanás en tu vida, diciéndote que no eres digno del Señor, diciéndote que tu matrimonio no va a tener solución, diciéndote que tus hijos se van a perder, yo quiero decirte que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Aleluya. Otro pasaje bíblico que también nos llena de fe y de esperanza es cuando David derrota a Goliat. Y quiero rescatar algunos puntos de esa batalla tan renombrada hasta nuestros tiempos, en el cual el pueblo de Israel, dice la escritura, se encontraba en frente de batalla allá en el valle de Ela en contra de los filisteos. Y usted conoce la historia. Viene un gigante llamado Goliat, que medía más de 3 metros de altura, y desafía al pueblo de Israel, desafía al ejército de Dios, comandado en ese entonces por Saúl. Y dice la escritura que cuando el pueblo de Dios vio a ese gigante, todos temblaron delante de la presencia del gigante, y aún, dice Saúl, que era el más alto de todos ellos, también tembló delante de Goliat. Y dice la escritura que Goliat llegaba y de igual manera psicológicamente empezaba a blasfemar en contra del pueblo de Dios y en contra del Dios de Israel.
e invitaba a cualquiera de ellos para que peleara contra él, y el vencedor iba a conquistar todo lo del pueblo vencido. Y dice la escritura que durante 40 días Goliat hacía lo mismo, y Saúl y sus hombres temblaban delante de este guerrero. La batalla psicológica la estaba ganando Goliat en contra del pueblo de Dios. Cuando tu batalla espiritual, cuando tu fe empieza a menguar, entonces el enemigo empieza a tomar ventaja sobre tu vida. Y el único propósito es que tú dejes de creer en el Dios de tu salvación. Pero bendito sea el Señor, que siempre el Señor está atento de sus hijos. Y ahí es cuando entra en escena David, un joven de tan solo 15, 16 años, que no se amedrentó ante lo que este gigante decía en contra del pueblo y en contra del Dios de Israel, sino todo lo contrario. Sabía en quién había creído, conocía al Dios de Israel. Y cuando se enfrentó delante de Goliat, y cuando Goliat lo amenazó y empezó la batalla psicológica, en el cual Goliat le decía: ¿cómo siendo tú un perro vienes en contra de mí? Siendo un muchacho, en cualquier momento te voy a agarrar y te voy a matar. Empezó psicológicamente a querer amedrentar a David, a querer darle temor en cuanto a esas cosas. Pero lo que Goliat no sabía, que ese jovencito de tan solo 15, 16 años conocía quién era el Dios de su salvación. Su fe estaba puesta en el Dios de su salvación. Y él sabía perfectamente que el Señor lo podía sacar adelante de esa adversidad. Aleluya. Yo quiero decirte algo en esta hora. No sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu problema, no sé cómo esté tu situación de fe con relación a Dios, pero yo quiero decirte algo: que cualquiera que sea tu situación, tu adversidad, tu problema, Dios te puede sacar de ella. Aleluya. Y usted conoce la historia. Con una sola piedra salida de la honda de sus manos, David mató al gigante, porque David en lo espiritual, en lo psicológico, ganó la batalla y se vio reflejado en lo físico. Dios quiere que entiendas que tu fe no es en vano, hermano. Dios quiere decirte que tu fe está afincada en el Dios que creó los cielos y la tierra. Dios quiere decirte que cuando tú tienes fe y confías en Él, Dios hará todas las cosas posibles que hay en tu vida como cristiano. Ya estoy por concluir, hermano, pero regáleme nada más 5 minutos. Voy a tocar la vida de dos hombres en la palabra de Dios, y uno de ellos es del rey David, el cual ya compartimos ahorita la confianza en quien tenía depositada su confianza. Y de todos los salmos que el rey David escribió, el Salmo 23 deja muy en claro quién era el Dios de su salvación. Y David podía decir perfectamente, a pesar de que muchas veces quizá como ser humano cometió errores, él tenía la certeza y la convicción de quién era su Dios, y ninguna circunstancia adversa podía quitarle de su mente y su corazón el concepto de Dios que tenía. Por eso podía decir con toda libertad: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar.
Y él sabía que cuando se encontrara en dificultades, en adversidades, él podía decir: junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Ciertamente, dice, al finalizar el salmo, David tenía la certeza y la convicción que sus días sobre la tierra solamente eran el principio de una eternidad. Por eso cierra este Salmo 23 diciendo lo siguiente: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Era un hombre que conocía a su Dios. Era un hombre que tenía la fe puesta en el creador del universo, en el creador de los cielos y la tierra. Y el otro personaje que quiero citarte es el apóstol Pablo. Allá en Filipenses, el apóstol Pablo hace un antecedente de toda su vida, de toda su bibliografía, de toda su vida que él tuvo en la tierra. Y usted sabe cómo el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses, enumera cómo fue que conoció al Señor, cuál fue su situación ante el Señor, todas las circunstancias adversas que hubo en su vida, todas las problemáticas con las cuales él tuvo que enfrentarse. Pero al finalizar ahí de ese capítulo 4, versículo 13, Pablo podría decir confiadamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Porque él sabía en quién había creído. Así que, hermano, sin importar la circunstancia, sin importar las adversidades, sin importar lo que el enemigo venga y te diga en tu vida, tú recuerda y ten la convicción y la certeza de que tu Dios es un Dios real y que tu Dios está atento a tus situaciones. Quiero ya ahora sí concluir y quiero tomar como enseñanza al hombre al cual Jesús le dijo que Satanás había pedido zarandearlo, es decir, a Pedro. Y que Jesús le dijo: Pedro, he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y al día siguiente, todos conocemos la historia, Pedro niega 3 veces al Señor. Pero años después, posterior, cuando Pedro ya es un anciano y escribe, aleluya, las 2 cartas, las 2 epístolas del apóstol Pedro, quiero decirte que ese hombre que pidió ser zarandeado por Satanás y que Jesús había rogado para que su fe no faltara, y aún con todo esto él lo negó 3 veces, escribe 3 versículos en su primera epístola, ahí en el capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, y permíteme leértelo de acuerdo a lo que está en las Escrituras. Dice el apóstol Pedro en el versículo 7, en su primera epístola, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Versículo 8: a quien amáis sin haber visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aleluya. Jesús una vez le dijo a uno de sus apóstoles, a Tomás: Tomás, porque vistes, creístes, mas yo te digo que bienaventurados son los que sin ver creerán. Aleluya. Y esa es tu fe y esa es mi fe, hermano, que aunque andemos en este mundo,
en valles de sombra y de muerte, que aunque las circunstancias vengan y nos golpeen y nos digan muchas veces quizá las personas que dónde está tu Dios al cual tú has servido, yo quiero decirte que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y ve lo maravilloso que es la fe. Ve la recompensa que Dios da cuando tú permaneces en fe y sigues creyendo en aquel, aleluya, que dio su vida por tu salvación. Y el versículo 9 dice, escúchalo bien por favor, obteniendo el fin de vuestra fe, es decir, obteniendo la recompensa por tu fe, que viene siendo la salvación de vuestras almas. Aleluya. Por eso es importante la fe, hermano. Por eso es importantísimo que tú sigas creyendo en el que has creído, porque te da certeza y seguridad que a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar muchas veces inclusive de las enfermedades, a pesar que muchas veces parece ser que el sol no te ha salido, a pesar que muchas veces la gente te juzga, o muchas veces, aleluya, piensas que Dios no te escucha, yo quiero decirte que la recompensa más grande de tu fe será la salvación de tu alma. Aleluya. Dios te bendiga, hermano. Y el anhelo y el propósito de mi corazón no era cuestionar tu fe, ni era medir tu nivel espiritual, como lo dije al principio de mi predicación, sino recordarte quién es tu Dios y la recompensa en el que has creído. Dios los bendiga. Aleluya.